Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el general Mauricio Vargas y con Rodrigo Ávila sobre el tema de las pandillas y dejamos planteado al final del bloque anterior, general, dos elementos. Uno es que el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante claro, diría yo, en cuanto a que ellos pueden apoyar prevención de violencia, pero no van a aprobar y a apoyar una tregua como esta que se ha planteado en el país. Y han dado mensajes bien claros en Washington y por eso ha habido misiones del Salvador que han ido allá encabezadas por el ministro de Seguridad, el mismo presidente de la República. Estuvo allá hace un par de semanas en Washington y han venido también senadores y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos a ver esto. Y el otro tema para después es el de si esto implica que estos pandilleros se quieren convertir en partido político o no. Ha habido un comunicado de esta semana en el que ellos dicen que no, pero pues por todos los planteamientos políticos que han hecho en diferentes conferencias de prensa, cualquiera puede interpretar que sí, que es algo que les interesa cuando son gente, muchos de ellos, que han perdido sus derechos civiles o deberían de haberlos perdido por los delitos que han cometido, ¿verdad? Pero, ¿qué opina, general, sobre estos dos elementos? Bueno, este es un elemento que los Estados Unidos lo vean de esa manera, es concurrente con lo que pensamos nosotros respecto a una tregua. Lo único que ellos no lo pueden decir en texto claro por la no intervención en asuntos internos de un país. Lo dicen con el lenguaje político. Nosotros podemos apoyar reinserción, pero hasta ahí nomás. Nosotros, como somos salvadoreños, y como dicen en castellano, somos un poco trompudos, ¿verdad? Dice, nosotros estamos diciendo en texto clarito que el Estado no puede ser facilitador. No puede haber extralegalidad. No se puede, el poder no se transfiere. La presencia social que está tomando es demasiado grande. El control territorial que sirve para la parte de la segunda pregunta y sirve además para los traficantes de personas, corredor de tráfico de drogas, para el crimen, para protección del crimen organizado, siempre en un corredor, vamos a hablar de esa manera. Yo no sé por qué no queremos entender, creo que no nos llenamos de humildad realmente para reconocer en qué nos estamos equivocando. Si aquí no es estar en contra absolutamente de nadie, estamos analizando un problema, no estamos viendo personas, por favor. Aquí hay un problema que se ha manejado desde la perspectiva del Estado mal. Y con poca transparencia, ¿no? Es que no es poca, no hay transparencia. Es completamente oscuro, aunque al señor presidente dice que eso no es correcto. No es oscuro, hemos dicho que no estamos, pero creo que nos están mintiendo. Dicen que son facilitadores. Se convierten en voceros de la tregua. Si, miren, esa tregua pudiera existir desde el punto de vista de los que la desarrollan, específicamente Monseñor, a quien le guardo mucho cariño y respeto, y al señor Mijango, al que tuve enfrentado en Morazán precisamente y en Usulután para el tiempo del conflicto. Lástima que se me fue, pero no habría tregua hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por loable que sean las intenciones estas, no estamos en contra de eso. Estamos en contra de la parte que es una estructura que tiene que formarse, y el mensaje de los Estados Unidos está sumamente claro. Y si no queremos verlo o entenderlo de esa manera, yo creo que entonces diríamos como dijo el señor Lorenzana: no aceptamos que nadie de afuera nos venga a decir cómo tenemos que legislar en la Asamblea Legislativa. A menos que sean de Venezuela, dice. Es que ese es el problema, Rodrigo. El problema, Rodrigo, es que yo puedo decir lo mismo
de una manera menos arrogante, Claro. menos petulante. Yo quiero decir, bueno, miren, apreciamos las declaraciones, creo que sus intenciones son buenas, sin embargo nosotros lo vemos de otra manera. ¿Por qué cuando le van a pedir apoyo para una cosa sí le escuchan, pero cuando no les gusta, dije falta de humildad para reconocer en qué nos estamos equivocando, pero para ser más dinámico, no sé si tú concuerdas con el aspecto del mensaje de los Estados Unidos. Es un mensaje que hay que leerlo entre líneas, hay que leerlo en el espíritu, no lo vamos a escuchar en texto claro, sino que lo vamos a verificar, así como escuchamos la palabra del Señor, lo que nos dice a este momento y a cada quien en su vida. Eso es la interpretación que nosotros hacemos a la luz de nuestra vida. Lo mismo tiene que ser a la luz del actuar del gobierno, de los mismos facilitadores, porque ellos sí son facilitadores, pero que el señor ministro de Seguridad sea el vocero de esto, desde ahí hay un error, porque él tiene que estar cumpliendo la ley, que lo faciliten otros. Y ahí es el problema. Hay un delito en el Código Penal que se llama apología del delito. En uno de los municipios donde se firmó esto, de municipios libres de violencia, que antes le llamaron santuarios, estaba un pandillero medio tapado de la cara, para que, yo asumo que para que no lo reconocieran las víctimas a las que había asaltado o las que había violado, lo que fuera. Y el tipo estaba diciendo a plena luz del día, enfrente de todo el mundo, con las autoridades ahí, de todas las autoridades habidas y por haber, que ellos no podían dejar de extorsionar, que ellos, ese era su modo de vivir y que no iban a poder dejar de extorsionar de la noche a la mañana. Eso en sí es un delito, que en el Código Penal se llama apología del delito, que es justificar la comisión de un delito. Pero Rodrigo... Si hubiéramos hablado en apego a la ley estrictamente, ahí mismo le hubieran tenido que poner las esposas o quitarla. Es una confesión, ¿verdad? Es una confesión tácita enfrente de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos ya han hecho esfuerzos exitosos para lograr lo que se tiene que lograr, que es erradicar las pandillas. Y voy a dar un ejemplo bien sencillo. Es en Los Ángeles. En el distrito de Rampart, en el cual este servidor viajó en el año de 2006, e hicimos un plan conjunto. Lo que pasa es que aquí las leyes penales no nos lo permitían, pero en Estados Unidos hicieron un plan en el cual aplicaron una represión absoluta. Y cuando hablo de represión, es una persecución del delito y represión no abusiva, sino que represión dentro del marco de la ley del delito y dentro de todo lo que hacían las pandillas. Se declararon ilegales, como aquí en El Salvador lo son las pandillas. Ya hay una ley que declara que las pandilleros son ilegales. Antes el problema era definir cuándo eran pandilleros y cuándo no, y hoy salen abiertamente diciendo yo soy pandillero, o sea, pero eso se ignora. En Estados Unidos entonces aplicaron la ley, aplicaron esa fuerza de las investigaciones, de la represión del delito, con programas de prevención. Correcto. Para que las personas que se querían salir de las pandillas, los menores en riesgo social, las familias contaminadas por este germen de las pandillas, se fueran apartando poco a poco de esa forma de vida. O sea, prevención combinada con represión. Y lograron bajar en 78%, no solamente las expresiones violentas, sino que lograron bajar en 90% la presencia de maras. Estamos hablando del distrito de Rampart en Los Ángeles. Igual hicieron esfuerzos en Fairfax, en el lado en Virginia. Hicieron esfuerzos en Richmond, en Virginia, en Prince George's County, allá en el lado de Maryland. Hicieron un esfuerzo muy grande en Las Vegas. Exitosos. Y aquí en El Salvador estamos hablando y pidiéndole y rogándolos e hincándonos ante las pandillas para que dejen de matar gente. Nos estamos poniendo en manos de ellos, en vez de decir, señores, aquí lo que hay es un imperio de la ley. Si quiere usted abocarse a la ley, quiere usted abocarse a la justicia, señor, sálgase de las pandillas, porque son ilegales. Entonces, ese tendría que ser el objetivo, erradicar, desarticular las pandillas. Es que no hay integralidad, por eso dije yo, precisamente yo pongo el caso de Los Ángeles, porque yo tuve la oportunidad de estudiarlo. Es el caso más exitoso,
Por supuesto, nosotros no tenemos los recursos. Claro, tiene el Estado. costo pisto. Pero lo que es realmente, y por eso dije, saquemos del campo ideológico represión, prevención. No, ambas tienen que estar unidas. ¿Y para qué se necesita dinero, general? Porque la prevención, como usted tiene toda la criminalidad que ya está, unos que están condenados y otros que están ingresados dentro de las mismas. Estos que se salen, usted tiene que tenerles un soporte inicial que permita, pero un soporte que no sea como la desmovilización que se hizo en el conflicto entre la guerrilla y el gobierno, que dejó más problemas que otra cosa. Es lo que menos se debería de poder copiar acá. Se necesita mucho, porque definitivamente, primero, hay que prevenir, dinero, para lo que se sale, prevenir que regresen. Y segundo, para que paralelamente que se está reprimiendo al que no se quiere salir, el entorno no siga alimentando las entrañas del monstruo. Y ese es el problema. Que aquí el entorno para que entonces sigue avivándose. Hay que neutralizarlo, por eso se necesita dinero y ahí está el esquema preventivo. Pero no se sabe cuál es primero, si la gallina o el huevo. No, tienen que caminar en paralelo. ¿Por qué razón? Yo definitivamente creo que el enfoque no es el correcto. No las personas que lo están haciendo. Si estos son aves de paz, hombre. Las instituciones son permanentes y los problemas ahí quedan. Entonces, si no se ve esa integralidad, si no se ve esa predecibilidad, si no se ve esa unidad, si no se ve esa priorización, no puedo dar el aval a algo que se está haciendo, pero las acciones personales tienen consecuencias personales. Y respecto a ese tema del aspecto de la política, mientras no se resuelva ese problema... ¿Sabes qué? Dejemos la parte de la política para el próximo bloque, para que tengamos suficiente espacio para conversar. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Lo que sucede es que si ese esquema que hay, que es el exitosísimo, represión, prevención, recursos y reintegración de esta gente que se sale también. La reintegración. ¿No? Es que no hay necesidad. Aunque muchos de ellos lo reintegraron. Parte de la política fue meterlos en aviones y se vinieron en andanadas para acá, para El Salvador. ¿Qué es? La política de Estados Unidos de limpiar. Bueno, vamos a un corte comercial. El momento estaba de nuevo con 361 grados.